Buenos días con todos también. Vamos a comenzar entonces nuestra clase el día de hoy, jóvenes. El día viernes, que fue la última clase que desarrollamos, hablamos sobre inductancia, ¿no? Entonces, eso vimos el último viernes. Las clases, los videos de esa clase están disponibles, también la pizarra, ¿no? Para las personas que no pudieran asistir. Hoy día vamos a continuar trabajando con el concepto de inductancia que nos va a permitir llegar a la energía magnética. Pero solamente para recordar el punto principal que vimos el día viernes, vimos que cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico, por ejemplo aquí una espira, vamos a suponer, sobre la cual circula una corriente, entonces el campo magnético, debido a la propia corriente del circuito, genera un flujo. Aquí están las líneas de campo. Y si esta corriente cambia en el tiempo, entonces también el flujo va a variar en el tiempo y luego, por la ley de Faraday, se induce una FEN, una fuerza electromotriz, sobre este circuito, ¿no? Entonces, cambiar la corriente en el tiempo induce, induce una FEM sobre el propio, el propio circuito, ¿no? Bueno, circuito por decir que es un lugar donde está circulando corriente, ¿no? No necesariamente tiene que ser un circuito como usualmente lo vemos, con resistencia, batería. Puede ser simplemente un solenoide o como hicimos la clase pasada, el caso de un toroide. Pero lo que pasa es eso, pues, ¿no? Entonces nosotros vimos que el flujo del campo magnético, en este caso, es una constante que multiplica a la propia corriente, ¿no? Y esta constante L es lo que se llama inductancia, ¿no? O autoinductancia. Esa era una de las relaciones. Y vimos que justamente cuando sucede este cambio de la corriente, la FEN que se induce es proporcional a esta inductancia también. Era menos L por la derivada de I en el tiempo. Esta era la FEN inducida, ¿no? O autoinducida. ¿Correcto? Entonces, cuando usted trata con algún circuito donde hay una inductancia, la FEN real es la batería que tiene el circuito menos esta FEN autoinducida, ¿no? Aquí dice auto, ya, auto. FEN autoinducida, ¿no? Bien, esto es lo que vimos el día viernes, por lo menos los puntos principales, ¿no? Algunas observaciones también escribimos que podemos aquí repetirlas rápidamente a manera de repaso. Una de las cosas que vimos que esta inductancia L es una cantidad positiva y depende, ¿no?, de la geometría de cada circuito, ¿no? Entonces, esto era una cuestión importante, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene un toroide,
Hablo del toroide porque fue lo que vimos el día viernes. Si usted tiene un toroide, tiene una inductancia. Ahora, si al mismo toroide usted lo somete a condiciones diferentes de corriente, por ejemplo, la inductancia no cambia si es que el toroide no cambia su forma geométrica, ¿no? El número de vueltas, el radio interno, el radio externo, etcétera. Entonces es una cantidad que en principio solamente depende de la geometría. Otra característica que vimos aquí de la inductancia es que esta fe autoinducida, ¿no? Se opone al cambio de la corriente, ¿no? O sea, sigue la llamada ley de Lenz, ¿no? Se opone al cambio de la corriente. Es siempre una fe de oposición, ¿no? Bien. Entonces, si se opone, observe que esta fe autoinducida no solo es proporcional a la inductancia, sino también es proporcional al cambio. Mientras más grande sea el cambio de la corriente, más grande también va a ser esta fe autoinducida, ¿no? Y como ella se opone, mayor va a ser la oposición, ¿no? ¿Sí? Será otra característica. Entonces observe que esta fe también depende de cuán violento sea el cambio, ¿no? Hay veces un circuito que tiene una inductancia pequeña puede tener una fe autoinducida grande con respecto a esa inductancia. Y eso es debido a que el cambio de corriente, por más que la corriente también sea pequeña, el cambio puede ser violento, ¿no? El cambio puede ser grande. Entonces, por ejemplo, eso usted lo ve, hay veces, en algunos circuitos, por ejemplo, cuando usted desenchufa algún instrumento, ¿no? Algún electrodoméstico, ¿no? No sé si se habrá dado cuenta en su hogar, por ejemplo, una plancha, ¿no? En algunas condiciones, cuando lo desenchufa, entonces el cambio de la corriente en ese momento es rápido, ¿no? De ser una corriente elevada para poder funcionar a ser una corriente cero, ¿no? Ese cambio genera una FEN grande, autoinducida, ¿no? En el circuito. Por eso usted ve una chispa a veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ese es en algunos casos, ¿no? Lo que pasa. Bien, bueno, fue básicamente eso que vimos el día viernes. Y aparte, el día viernes les presenté, aunque les dije que no lo íbamos a utilizar así mucho, pero les presenté al potencial vectorial, ¿no? Entonces el potencial vectorial también nos va a acompañar un poco el día de hoy. No vamos a hacer problemas del potencial vectorial. En el examen yo no voy a preguntar, calcule el potencial vectorial de alguna distribución, aunque se puede hacer y es bastante útil, ¿no? El potencial vectorial por razones que les expliqué el día viernes, ¿no? Pero yo solamente lo voy a utilizar para deducir algunas fórmulas, ¿no? Entonces, por otro lado, quiero mostrarle un par de propiedades, a ver, que de repente pueden dejar de una forma más clara al potencial vectorial. Estas son propiedades del cálculo vectorial. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un campo vectorial cualquiera, a este campo vectorial le llamo F. Entonces, ahorita estoy pensando en cualquier campo vectorial, ¿no? Puramente matemático, inclusive puede ser, no necesita ser físico. Entonces, una propiedad que existe es la siguiente. Si por alguna razón el rotacional de este campo vectorial es cero,
entonces significa que este campo vectorial lo puedo expresar como menos el gradiente de una función escalar o de un campo escalar, ¿no? Entonces, una aplicación de esto, por ejemplo, es cuando hemos hecho electrostática, ¿no? Un ejemplo de esto es electrostática, donde teníamos que el rotacional del campo eléctrico, el campo eléctrico es un campo vectorial, era cero. Y por eso, allá en electrostática, definimos al potencial eléctrico, ¿no? Y dijimos que el campo eléctrico se puede calcular como menos el gradiente del potencial eléctrico, ¿no? Este de aquí era el potencial eléctrico. Entonces, una propiedad, ¿no? En este caso, esto de aquí es un escalar, nada más, ¿sí? Y por eso el potencial eléctrico era un escalar, ¿no? Entonces, esta era una aplicación directa de esa propiedad que nosotros teníamos, ¿no? Bien, pero también la propiedad dice que para un campo vectorial, si la divergencia de ese campo vectorial es cero, entonces ese campo vectorial, ahora observe que es la divergencia, no es el rotacional. Entonces este campo vectorial se puede expresar como un rotacional de... Ahora el rotacional no va a ser de un escalar, ¿no? Entonces, no tiene sentido tomar el rotacional de un escalar, se toma el rotacional de un vector, ¿no? Entonces sería el rotacional de un campo vectorial, ¿no? Entonces aquí A es un vector. Entonces, como le comentaba la clase pasada, en, en magnetostática o cuando hicimos los campos magnéticos, no se cumplía que el rotacional del campo magnético era cero. No podíamos aplicar esta primera propiedad a magnetostática porque por la ley de Ampère esto no era cero para el campo magnético, ¿no? Esto era proporcional a la densidad de corriente, al vector J. Pero sí podemos aplicar esta segunda, ¿no? Entonces, ejemplo, para los campos magnéticos, nosotros hemos visto que la divergencia del campo magnético es cero. Esto era garantizado porque habíamos visto que no existían monopolos, ¿no? Sobre cualquier superficie cerrada, las líneas de campo que entran son igual a las líneas de campo que salen, ¿no? Inclusive creo que en una pregunta del Sócrates, no sé si fue con ustedes o fue con otro curso, creo que fue con ustedes porque tiene que ver con el tema de la última PC, había una pregunta, ¿no? Que decía lo siguiente. Decía, bueno, si no fue con ustedes, les comento la pregunta, ¿no? Se tiene un alambre recto que transporta una corriente I, ¿no? Entonces, obviamente, ese alambre genera un campo magnético a su alrededor. Se pedía calcular el flujo del campo magnético sobre una superficie esférica, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? De radio R, creo, y centrada en el cable, el flujo del campo magnético. Bien, en este caso, esta respuesta es cero, ¿no? Automáticamente, porque nosotros sabemos que, por esto, ¿no? El flujo es cero siempre, ¿no? Sobre una superficie cerrada, ¿no? Esto de aquí implica que el flujo sobre una superficie cerrada es cero, ¿no? Entonces la respuesta era cero, de frente, ¿no? A diferencia de la ley de Gauss, que la ley de Gauss para el campo eléctrico es así, ¿no?
Entonces, el campo eléctrico, sí, el flujo hay que calcularlo, ¿no? Pero el campo magnético, el flujo siempre es cero, ¿no? Bien, entonces, en este caso, no podemos hacerlo primero. El rotacional del campo magnético no es cero por la ley de Ampère, pero sí la divergencia es cero, entonces se cumple esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que puedo escribir el campo magnético como el rotacional de un campo vectorial, ¿no? Entonces, por eso es que para campos magnéticos no existe el potencial escalar. Se puede definir un potencial escalar, pero no es muy usado. Se puede hacer alguna maniobra matemática para llegar aquí. Lo que más se utiliza es el llamado potencial vectorial, ¿no? Este A sería el potencial. ¿Correcto? Listo. Bien. Nosotros vimos también la clase pasada, les di la forma del el potencial vectorial. Les comenté que para una distribución de carga lineal, o sea, cuando la corriente fluye sobre una línea, este potencial vectorial se podía escribir de la siguiente forma. U sub 0 por I sobre 4pi, la integral del diferencial de L sobre R, ¿no? Entonces, solamente por cultura general se los dejo, ¿no? Como les digo, no vamos a hacer problemas específicamente sobre esto. Bien. Entonces, esto era sobre el potencial vectorial también. Por lo menos alguna idea, alguna noción de quién es. Muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre la energía de los campos magnéticos o energía magnética. En la primera parte del curso tratamos la energía asociada al campo eléctrico y vimos que la energía asociada al campo eléctrico es el trabajo necesario para traer la distribución de carga que crea el campo magnético desde el infinito hasta un punto del espacio deseado. Entonces, eso lo vimos en la primera parte del curso sobre campos eléctricos. Ahora podemos hacer lo mismo o buscar una relación para los campos magnéticos, ¿no? Entonces, vamos a ver, sería energía en campos magnéticos. Ya, antes que me olvide. Si a alguien le interesa ver cuál es la prueba de estas propiedades de aquí, bueno, pues puede revisar cualquier libro de cálculo vectorial. Y además, le comento que esta de aquí es en ambos lados, ¿no? Esto es un sí, solo sí, realmente, ¿no? Sí, solo sí. Antes que me olvide. También se puede mostrar lo opuesto, ¿no? Bien. Ahora sí, veamos la energía en los campos magnéticos. Entonces, físicamente, ¿qué es la energía de los campos magnéticos? Antes de dar una fórmula o algo así. Bueno, nosotros sabemos que las fuentes de campos magnéticos hasta ahora son las corrientes eléctricas. De la misma forma que las fuentes de campos eléctricos son las cargas. Entonces, si en electrostática la energía del campo eléctrico era la necesaria para crear esta fuente, es decir, para traer una carga desde muy lejos hasta una región deseada, ¿cuál será la energía relacionada al campo magnético? Bueno, será la energía, el trabajo necesario para crear esta fuente de campo magnético, que es una corriente, ¿no? Entonces, en realidad, la energía de un campo magnético es el trabajo necesario para hacer andar los portadores de carga sobre algún circuito, para crear una corriente. Y nosotros acabamos de ver que cuando nosotros no tenemos corriente y queremos crear corriente, aparece una FEN, que es la FEN autoinducida, debido a ese cambio, y se opone al cambio. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo para vencer a esta FEN autoinducida. Entonces, la energía asociada a los campos magnéticos es el trabajo para vencer a esta FEN autoinducida, ¿no?
Entonces ponemos así, ¿no? Es el trabajo, ¿no? O, bueno, para llegar a la expresión, primero voy a partir de algo, ¿no? Primero voy a ver el trabajo por unidad de carga, ¿no? Entonces digo, el trabajo por unidad de carga hecho contra la FEN autoinducida, ¿quién será? ¿No? Y para recorrer una espira, ¿no? Para hacer el camino cerrado, ¿no? Bien, sí. ¿Cuál es la definición de FEN? Pues la definición de FEN es el trabajo por unidad de carga para recorrer la espira. Pero ahora yo tengo que ir contra esta FEN autoinducida. Esta FEN autoinducida es E. Tengo que vencerla para poder establecer mi corriente. Entonces, el trabajo mínimo será menos E, pues, ¿no? Este aquí, ¿no? Entonces, este menos de aquí adelante es para recordarnos que es el trabajo hecho por un agente externo, ¿no? No es el del propia, de la fe autoinducida, ¿no? Esta se opone a, al cambio de la corriente, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de un agente externo contra la fe. Bueno, si este es el trabajo por unidad de carga, entonces para establecer una corriente y no solo una carga, puedo generalizar este resultado. Entonces, el trabajo, ya no por unidad de carga, sino el trabajo total, ¿no? Pero por unidad de tiempo, porque yo sé para la corriente es la carga por unidad de tiempo, ¿no? La cantidad de carga que atraviesa una región del espacio por unidad de tiempo. Entonces, el trabajo total por unidad de tiempo, ¿quién será? Bueno, a este trabajo le voy a llamar W, y si es el trabajo por unidad de tiempo, estoy calculando esto, la variación, ¿no? ¿Cuánto trabajo necesito por unidad de tiempo? Esto sería igual, este es el trabajo por unidad de carga, lo vemos arriba. Si lo multiplico por la cantidad de carga, sería el trabajo total, y por unidad de tiempo, sería esto. Entonces, ¿esto que es igual? A menos E por I. Entonces, el trabajo total por unidad de tiempo para establecer la corriente I es menos E por I. Ahora, hay una forma más interesante de colocar esto, porque la fe en autoinducida no es una cuestión que la podamos medir fácilmente, pero podemos encontrarla a partir de la definición de la fe en autoinducida que vimos allá arriba, ¿no? Aquí en el principio, cuando vimos la inductancia. La fe autoinducida es menos L por la derivada de la corriente, el cambio de la corriente. Entonces ponemos eso aquí. Entonces sería menos, y aquí la fe autoinducida también es menos L por el cambio de la corriente en el tiempo. Y aquí falta un I, ¿no? Un I afuera. Y bueno, entonces aquí sería LI por la derivada de I. ¿Mm? Este sería el trabajo necesario para aumentar la corriente en un diferencial de I, ¿no? Algo así. Entonces, ya con esto vamos a terminar y vamos a tener la fórmula que queremos, o la expresión que es más fácil, ¿no? Si suponemos, por ejemplo, que inicialmente la corriente es cero, al principio no hay corriente.
Entonces, el trabajo necesario para establecer una corriente I, ¿a qué sería igual? Bueno, entonces lo único que tendríamos que hacer es integrar este diferencial de trabajo. Bueno, si integro ya esto, aquí puede desaparecer el delta de t en ambos lados. Y integrando esto, sería, a ver, sería la integral de L por I por el diferencial de I. Y esto sería desde que la corriente es 0 hasta que la corriente es I. Entonces, como esta es variable de integración, le puedo poner cualquier cosa, no ponerle I', ¿no? Bueno, integrando esto, jóvenes, L, recuerde que es una constante, depende de la geometría, no depende de cuánto vale la corriente. Entonces, puede salir y aquí me quedaría I cuadrado sobre 2. Evaluando en los límites me quedaría esta forma. Bien, esta sería entonces la expresión que nosotros queremos, ¿no? Este es el trabajo, repito, que usted necesita hacer para establecer una corriente de valor I en un circuito. Si inicialmente la corriente es 0. Entonces, depende de la inductancia que usted va a necesitar vencer. Por eso le digo, ¿no? Mientras el circuito tenga mayor inductancia, usted necesita hacer más trabajo para establecer la corriente deseada, ¿no? Y si la inductancia del circuito es pequeña, entonces usted necesita hacer menos trabajo, ¿no? Y es proporcional a la corriente que usted quiere establecer al cuadrado, ¿no? Correcto. Entonces esta expresión la voy a poner en el rojo. L y al cuadrado sobre 2. Listo. Correcto. Observe que también es interesante ver que el trabajo que usted necesita hacer no depende de cuánto tiempo usted se demora para establecer la corriente que desea. Puede hacerlo muy rápido o puede hacerlo en un tiempo más prolongado. El trabajo que usted va a realizar es el mismo, ¿no? Listo. Pero todavía aquí hemos encontrado una expresión que no es tan obvio relacionarlo con el título, ¿no? Porque el título decía energía de campos magnéticos, ¿no? Energía en campos magnéticos. Entonces, ¿dónde está el campo aquí? Sería útil encontrar una relación que me permita eh, obtener el trabajo o la energía de un circuito en función al campo magnético. Eso también, recuerde que es la energía magnética del circuito. O sea, el trabajo que usted realiza se queda en el circuito, ¿no? Se lo pasa al circuito, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es encontrar una expresión que también sea la energía del circuito o el trabajo necesario para establecer la corriente, pero en función del campo magnético. Y para eso, como le comenté antes, me voy a ayudar del potencial vectorial, solamente para poder encontrar la expresión. Entonces digo aquí por otro lado, entonces voy a utilizar todo lo que conozco de aquí de la inductancia. Entonces yo sé que la inductancia que aparece aquí también está relacionada con el flujo, ¿no? Entonces voy a trabajar con el flujo del campo magnético. Aquí está el flujo. Bueno, de la definición fundamental de flujo, esto es la integral del producto escalar sobre una superficie del campo magnético. Bueno, y ahora me ayudo del potencial vectorial. Yo sé que el campo magnético es el rotacional del potencial vectorial.
Entonces observe aquí. Aquí tengo el rotacional sobre una superficie. Bueno, por el teorema de Stokes, esto puedo transformarlo en una integral de línea, ¿no? Aquí sería la integral de línea, sería la línea cerrada sobre la cual está limitada esta superficie de A diferencial de B. Nada más. ¿Sí? Entonces, esta línea limita a la superficie S. Bien, pero por otro lado, este flujo de aquí, por lo que hemos visto de arriba, se puede calcular también como el producto de la inductancia por la corriente, ¿no? Entonces, esta expresión de la energía, del trabajo necesario, observe que tiene Li cuadrado, pero Li es igual a esta expresión de aquí, a esta integral del potencial vectorial. Entonces voy a reemplazar. Entonces a esta expresión le puedo llamar ecuación 1, por ejemplo. Y digo, en 1, aquí voy a tener que el trabajo del agente externo para establecer la corriente I sería igual a 1/2 de I, y lo que sobra, que sería L por I, lo voy a poner como esta integral. Potencial vectorial diferencial, ¿no? Y esto lo puedo escribir así también, ¿no? Recuerden que puedo construir el vector I que tiene la misma dirección del diferencial de L. Entonces esto sería de A por el vector I. Y aquí sería el diferencial de L. Entonces este vector I, recuerden, ¿no? Es el vector cuya magnitud es la corriente y la dirección es la dirección del diferencial de L también. Acaba siendo lo mismo. Entonces, esta es otra forma de calcular el trabajo, ¿no? Claro que en esta forma tampoco es una forma muy familiar porque aparece el potencial vectorial. Pero por lo menos aquí ya tengo una expresión que la puedo generalizar para otro tipo de corrientes. Por ejemplo, hasta ahora hemos visto la corriente que fluye sobre una línea, sobre un circuito, pero puedo tener corrientes sobre superficies, se recordará, utilizamos el vector K. Puedo tener corrientes sobre volúmenes, utilizaré el vector J, etc. Entonces, podemos generalizar esta expresión. Entonces digo, generalizamos. Entonces, voy a poner para corrientes en volumen, ¿no? Que sería el caso más general. Generalizamos para corrientes en volúmenes. Entonces, sobre un volumen, la expresión sería el trabajo igual a 1/2, la última expresión, ¿no? Por la integral, ahora ya no sería sobre la espira, ¿no? Sino sería sobre un volumen de A, aquí sería el vector J, y un diferencial de volumen. Recordando que este V es el volumen ocupado por J, ¿no? O sea, donde hay corriente, pues. ¿Sí? Es donde está la densidad de corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la densidad de corriente está fluyendo sobre un cilindro, voy a integrar sobre el cilindro, ¿no? Sobre el volumen del cilindro, donde hay J, pues. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí voy a generalizar la expresión para que aparezca el campo magnético. Para eso voy a utilizar la ley de Ampère. Usted recordará que de la ley de Ampère, este mu sub 0 por J se puede escribir como el rotacional del campo magnético, ¿no? Entonces en la expresión anterior reemplazo eso y el trabajo sería igual a 1/2
Y aquí observe que va a aparecer en el J este rotor entre mu sub 0. El mu sub 0 lo saco de la integral y aparece aquí, ¿no? 1 sobre 2 veces mu sub 0. Y aquí sería la integral sobre el volumen. Y aquí me quedaría el vector potencial vectorial. Y aquí sería el rotor del campo magnético. Y todo esto se integra sobre el volumen. Bien, para terminar, voy a utilizar una propiedad del cálculo vectorial que ya la hemos utilizado por lo menos una vez, pero por si acaso la pongo nuevamente. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene la divergencia de un producto vectorial? Estos A y B pueden ser cualquiera, ¿ya? Bueno, casualmente va a coincidir pues con estos vectores, ¿no? A y B, ¿no? Lo puse A y B porque solamente por poner dos letras, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual esto de aquí? Bueno, es como más o menos es como más o menos la derivada del producto de funciones, ¿no? Entonces sería B, ¿no? Producto punto o producto escalar con el rotor de A. Menos A, producto escalar con el rotor de B. Ahí aparece un menos debido a que el producto vectorial no es conmutativo, no es anticonmutativo. Bien, entonces esta propiedad existe, ¿no? En nuestro caso, en nuestro problema, podemos utilizar eso, porque observe que este último término es igual a este. Entonces justamente para eso lo estoy colocando, esta propiedad. Claro, alguien dirá, pero si hacemos eso, igual nos quedamos con el vector A, queremos desaparecer el vector A. Bueno, uno de estos términos se va a poder desaparecer, porque observe que en este de aquí aparece el rotor de A, y el rotor de A por definición del potencial vectorial es justamente B. Entonces aquí este producto realmente de este término es B producto escalar con B, o sea el campo magnético, esto es B cuadrado. Entonces reemplazando esto en la expresión anterior, tendremos entonces el trabajo es igual a 1 sobre 2 veces mu sub 0. Y aquí tendríamos la integral. Tendríamos dos términos, ¿no? Esto aquí lo despejamos, nos va a quedar este b cuadrado menos esto de aquí. Entonces tendríamos aquí un corchete, tendríamos dos integrales. La primera, como le acabo de comentar, sería de b al cuadrado. Aquí está. El campo magnético al cuadrado se integra sobre el volumen y tendría que restarle el otro término. Y aquí hay un diferencial de volumen. ¿Correcto? Listo. Entonces sería todo esto. Bueno, y ahora observe que ya el trabajo o la energía va quedando ya de una forma donde solamente aparece B, por lo menos en este término. Bueno, aquí todavía se puede, esta integral de volumen, observe que tiene la divergencia del volumen. Bueno, por el teorema de la divergencia, esta integral se puede transformar en una integral de superficie. Entonces, al final me va a quedar así. 1 sobre 2 veces mu sub 0. Aquí tengo la integral de b cuadrado diferencial de volumen. Y aquí voy a tener menos, al utilizar el teorema de la divergencia, aquí me va a quedar la integral sobre una superficie cerrada, S, que encierra el volumen de A por B por un diferencial. Entonces aquí importante es que este S es la superficie, ¿no?, que encierra, ¿no?, o está alrededor, ¿no? La superficie alrededor. Alrededor del volumen. Listo.
Bueno, aparentemente esta expresión es más complicada que la original que teníamos. Sin embargo, aquí podemos hacer un truco que lo hicimos también cuando deducimos la energía eléctrica. Observe qué cosa tenemos aquí. Tenemos el trabajo, que es una integral sobre un volumen. Recuerde quién es este volumen. Este volumen es la región donde hay J, ¿no? Aquí está arriba, inclusive lo escribimos, aquí está. Este es el volumen ocupado por J. Esto viene a partir de esta integral. Y S es la superficie que está alrededor de ese volumen, o sea, que lo encierra. Ahora, este V no necesariamente tiene que ser el volumen donde hay J. Puede ser un volumen más grande. ¿Por qué? Porque si es un volumen mayor que J, no hay ningún problema. Aquí cuando yo integre y esté en esa región de ese volumen extra, el J es cero. Entonces esa integral, esa parte de la integral es cero. Entonces en realidad esta integral yo le puedo sumar cualquier otra región del volumen, aun cuando no haya J, porque allá el J será cero y sería como sumar ceros. No se altera esto de aquí, que es nuestra expresión, es la expresión a partir de la cual hemos llegado a esa expresión final que estoy trabajando ahora, ¿no? Entonces, esto es un truco que ya hicimos ya para encontrar la energía eléctrica. Lo que puedo hacer aquí es considerar cualquier volumen, no solamente el volumen ocupado por J. Cualquier volumen. La única condición es de que este volumen tiene que contener al J. No puede ser un volumen menor, porque ahí sí estaría modificando la integral, pero puede ser un volumen mayor. Y sería solamente sumar ceros a la integral. Entonces observe, eso que acabamos de comentar lo vamos a poner aquí, ¿no? En realidad este V puede ser, ¿no? Cualquier volumen, ¿no? Que contiene a la corriente, ¿no? Esa es la única condición realmente. Bueno, pues si puede ser cualquier volumen, ¿qué volumen conviene tomar? Conviene tomar un volumen que va a hacer que esta segunda integral desaparezca y solamente nos quedemos con la primera. ¿Qué volumen será eso? Bueno, será el volumen determinado por todo el espacio. Porque si yo tomo un volumen que es todo el espacio, si usted gusta todo el universo, entonces muy lejos, es donde existe esta superficie, porque esta superficie tiene que encerrar a este volumen. Entonces la superficie se tiene que integrar muy lejos. Y muy lejos, pues, el campo magnético que produce una corriente en el infinito es cero, porque usted ya vio que decae, ¿no? El campo magnético se hace cada vez más pequeño mientras me alejo, ¿no? Igual para el potencial vectorial, le he puesto la forma ahí arriba, ¿no? Decae con R. Entonces, si yo tomo el volumen, todo el espacio, esta última integral se va a hacer cero y esta no. Porque esta se integra cerca también, porque se integra en volumen. Esta no, esta se integra solo en superficie. Entonces ese es el truco, igual el truco que hicimos allá en electrostática, ¿no? Entonces yo puedo tomar cualquier volumen que contiene la corriente, en especial tomamos el volumen B igual a todo el espacio, ¿no? Bueno, en este caso, la segunda integral, va a cero, ¿no? ¿Es cero o va a cero? Estaría integrando muy lejos. Y ahora sí, ¿quién sería el trabajo realizado o el trabajo necesario para crear la corriente? Sería 1 sobre 2 veces mu sub 0, sería la primera integral nada más, ¿no? Aquí está, a ver.
1 sobre 2 mu sub 0, la integral de b cuadrado, diferencial del volumen, pero ahora ya no será la integral sobre un volumen cualquiera, ¿no? Este es el volumen que todo el espacio. Esto se debe integrar sobre todo el espacio. Bien. Aquella persona que es observadora, que más o menos recuerda lo que se ha hecho a comienzos del curso, ¿no? Que continúa estudiando ahí. Le parecerá a esto una forma muy similar a la forma de la energía eléctrica, del campo eléctrico, ¿no? La energía potencial electrostática. Y de hecho, sí, es muy parecida. Usted recordará que para campos eléctricos, la energía de los campos eléctricos eran lo siguiente, ¿no? Era E sub 0 sobre 2 por la integral del campo eléctrico. Diferencial de volumen sobre todo el espacio. ¿Sí? Entonces es muy parecido, ¿no? Observe solamente que aquí el mu sub 0 está abajo y aquí el E sub 0 arriba. Esto, la razón de esto, pues, es que en la ley de Coulomb, el E sub 0 aparece abajo y en la ley de Biot-Savart el mu sub 0 aparece arriba. Entonces, era de esperarse que también suceda esto, ¿no? Pero la forma es la misma y en ambos casos se debe integrar sobre todo el espacio, ¿no? Entonces, problemas de este tipo ya hicimos bastantes, ¿no? Entonces, vamos a hacer algún problema sobre esto ahora, para calcular la energía magnética. Entonces, esto también es la energía magnética. Sí, dígame. Profesor, una pregunta. En la fórmula anterior para el trabajo, ¿el diferencial de L era el camino de la corriente o era cualquier diferencial de L que se tomaba? Inicialmente sería el camino de la corriente, ¿no? ¿Cuál? A ver, vamos a ver. Arriba. Mm, Diferencial de L. ya. A ver, déjeme ver. Esto de aquí lo estamos trayendo de I, de que L por I es... A ver, esto está viniendo de aquí, ¿no? Del flujo, ¿no? Entonces aquí sería B, aquí es... Claro, aquí el L es el L, al final está todo el camino, ¿no? Es el camino que limita a la superficie S sobre la cual está variando el flujo. Entonces sí, si estamos pensando en una espira, ¿no? La corriente, el trabajo necesario para establecer la corriente sobre la espira, estamos pensando en este camino. Aún así, estamos pensando en este camino, ¿no? Justo en el camino de la espira. Aún así, aún en este caso, la última fórmula vale, porque ya ahora ya ni siquiera estamos hablando de corriente, sino solamente de campo magnético, ¿no? Entonces esta corriente establecerá un campo magnético. No sabemos exactamente cuál es la forma, pero si lo supiéramos, ya la energía que adquiere este sistema debido al trabajo que se ha hecho para generar la corriente también se puede expresar solo en función del campo magnético, pero también se tendría que integrar sobre todo el espacio. Entonces, ese diferencial de L se refiere al por dónde va a pasar el flujo, ¿no? Y es 1 sobre 2 más 0. Sí, Ya. porque aquí estoy utilizando el teorema de Stokes. Entonces estoy cambiando la superficie por una longitud. Entonces, por el teorema de Stokes, esa integral tiene que ser hecha sobre aquel camino que limita a la superficie. No es cualquier camino, es aquel que limita a la superficie sobre la cual tenía la integral inicial, ¿no? Y inicialmente esta integral era sobre la superficie donde calculaba el flujo, ¿no? En el caso del espira, pues tiene que ser esta de aquí, de adentro. Bien.
Gracias, profesor. Ajá, sí, de nada. De nada. Profesor, Sí, dígame. una duda, como el trabajo entonces solo está relacionado con el área, si se tiene pero una longitud, o sea, que sea solo superficial, ¿ahí ya no se podría hallar el trabajo o sí? Ya, ahí, en ese caso, ya, en ese caso, sí se puede hallar si se aplica esto de aquí, ¿no? Esto de aquí no es, digamos, una prueba súper formal, ¿no? O sea, no es una demostración súper formal, ¿no? Simplemente es una... Me he valido de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, me he valido del caso del Espira, ¿no? Pero en general, por ejemplo, estas fórmulas, si se demuestra, se puede mostrar de una forma mucho más formal, ya vale para todos los casos, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué sentido? Usted dice, bueno, tengo una línea de corriente, una línea nada más, no hay corriente. Y ahora la corriente vale 3 amperes, después que pasa un tiempo. Entonces, si le preguntan cuál es la energía del, asociada al campo magnético de esta configuración, entonces puede utilizar esto todavía, ¿no? Esto es válido. Se puede mostrar que esto todavía es válido. Nosotros estamos utilizando el caso del Espira, porque bueno, pues es un caso, digamos, es como un ejemplo, ¿no? Es como un ejemplo en realidad, ¿no? Es como un ejemplo. Y, bueno, pues nos permite utilizar los conceptos de inductancia y todo eso. De cualquier forma, todas estas fórmulas de aquí son generales, ¿no? Siempre puede calcular también el trabajo de esta forma. Oye, profe, Bien. entonces cuando son superficies así normales, planas, se puede usar el anterior fórmula, ¿no? De L por I cuadrado y eso, ¿no? ¿Cuál? La de L por I cuadrado. Ahí también se puede hallar la energía si es que es superficial. En realidad no necesita que sea una superficie, o sea, usted se refiere a una espira de área plana. No sé si es eso a lo que se refiere. En realidad usted solo necesita la inductancia. Entonces, por ejemplo, usted puede estar trabajando con un solenoide, ¿no? Entonces, simplemente un solenoide, nada más. Entonces, observe que eso ni siquiera parece una sola espira cerrada, ¿no? Es un solenoide sobre el cual circula una corriente. Ya puede calcular la energía asociada, porque pues usted puede calcular la inductancia del solenoide. Observe que para calcular la inductancia, como lo hemos calculado antes, el día viernes, por ejemplo, del toroide, lo hacemos a partir del flujo, ¿no? Entonces, si usted calcula la inductancia de esto, entonces usted puede calcular la energía asociada. Hay veces, inclusive, la técnica es hacer lo opuesto. Como calcular la inductancia hay veces no es tan fácil para algunos circuitos, lo que se calcula es la energía. Y se calcula de la forma que es puesto ahí abajo, así, ¿no? Así se calcula. Entonces, una vez que usted ya tiene la energía, por ejemplo, le sale algún valor que usted, solamente con el campo magnético. Después usted dice, bueno, esa energía también tiene que ser a L I cuadrado sobre 2. Entonces aquí despeja el L y así encuentra la inductancia, ¿no? Entonces es otra forma de calcular la inductancia, ¿no? No como la forma anterior, ¿no? Pero en realidad esto lo puede utilizar siempre, ¿no? Si usted tiene la inductancia del material, tiene la corriente que está pasando por el material, entonces la energía magnética es esta, ¿no? No necesita que sea un circuito cerrado o o una mm, bueno, no sé qué otro tipo de cosas puede ser, ¿no? O sea, puede ser una línea, etcétera, ¿no? Claro, el solenoide es medio cerrado, ¿no? O sea, el solenoide, el toroide, ¿no? Este, calculamos el flujo aun cuando no hay una vuelta netamente cerrada, ¿no? O sea, en el toroide no hay esto. En realidad lo que hay en el toroide es así. Pero nosotros decimos que son tan juntas estas, ¿no? Están tan juntas que básicamente es como si fueran varias de estas.
cerradas. Bien. A ver, vamos a ver un ejemplo de esto de aquí. Bueno, vamos a ver ejemplo pues de... por ej- Y como le digo, no está en realidad, nosotros no hemos hecho ninguna prueba formal, ¿no? A lo largo del curso, inclusive cuando hicimos la ley de Gauss, que nos demoramos, el ángulo sólido, ¿no? Esas simplemente son ideas de cómo, son ideas más o menos para entender más o menos cómo sale eso, ¿no? De dónde sale, ¿no? Ahora, formalidad. Creo que la ley de Gauss ni se demuestra, ¿no? Es una ley que simplemente existe en la naturaleza. No sé si se demuestra en realidad. Pero sí hay algunas formas, más o menos, solamente para no poner, pues, ¿no? La fórmula así de lleno, ¿no? Y aparte que este tipo de procesos nos dan bastante procesos matemáticos para encontrar o para comentar fórmulas, eh, nos dan bastante idea de cuál es la física en realidad que está involucrada, ¿no? Ahí. Entonces, hay veces se da esta fórmula así. Entonces uno dice, ah, mira, la energía potencial eléctrica es el campo. Pero si usted se pone a pensar, en realidad la energía o el trabajo que usted necesita no es para crear el campo, sino es para traer las cargas, porque son las cargas que producen el campo. Entonces ese procedimiento, ese procedimiento previo, más o menos nos ayuda a entender. Aquí hay una pregunta inclusive, eh, no sé si comentamos en nuestra primera clase de campo magnético, creo que sí lo hemos comentado. A ver, usted me dirá si lo recuerda, pero cuando la primera clase de campo magnético dijimos que los campos magnéticos no realizan trabajo. No sé si usted recuerda. Eso lo dijimos, creo, ¿no? Si no lo dijimos, lo digo ahora, ¿no? Los campos magnéticos no realizan trabajo. Por una simple razón, por la razón que la fuerza magnética sobre un portador de carga siempre es perpendicular al desplazamiento. Eso viene de la fuerza de Lorentz, ¿no? La parte de la fuerza magnética que es esto. Entonces, esta fuerza de aquí ya es perpendicular a la velocidad. Entonces, por ser perpendicular a la velocidad, esta fuerza de aquí ya no realiza trabajo. Entonces, claro, aquí viene la pregunta, ¿no? Si el campo magnético no realiza trabajo, ¿cómo estoy expresando el trabajo en función del campo magnético, no? Entonces, justamente por eso ese entendimiento previo, ¿no? En realidad, no es que el campo magnético va a realizar un trabajo, ¿no? Realmente es el trabajo para generar a la corriente, venciendo la resistencia que todo material tiene para producir esa corriente, ¿no? Y esa corriente, pues, acaba produciendo un campo, ¿no? Al final, ¿no? Algo así. Bien, veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo del cable coaxial. ¿No? Este ejemplo aquí está en el libro del Griffiths, me parece, sí. Y de ahí lo he sacado, entonces si alguien quiere ver no solo el ejemplo, sino algunos comentarios más sobre campo, ahí puede revisar el libro. Bien, ya no va a haber tiempo, creo, para hacer corriente de desplazamiento. Bueno.
Ya usted verá que son muchos temas, ¿no? Entonces, inclusive, pues como le comenté, la idea de este curso, en su idea inicial es llegar hasta óptica, ¿no? Imagínense, pues no, peor todavía. Lentes, difracción. Entonces ya sería ya. Difícilmente estamos cerrando las ecuaciones de Maxwell. Entonces vamos a ver. Y en el caso del cable coaxial, es tener dos cilindros y en medio de ellos algún material, pero la idea es que la corriente en realidad acaba circulando solamente sobre la superficie. Claro que hay cables coaxiales en el cual la corriente circula sobre la superficie de exterior y dentro del volumen del cilindro interior. También hay esos, ¿no? Bueno, en este caso yo voy a considerar solamente y aquí está. En este caso voy a considerar que la corriente fluye sobre la superficie, ¿no? Es un cable coaxial con corriente I sobre la superficie. O sea, este cilindro menor tiene una corriente que fluye sobre su superficie, por ejemplo, I hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿no? Entonces no se olvide que es sobre la superficie, ¿no? Entonces, el menor podemos suponer que tiene un radio A y el exterior tiene un radio B, ¿no? Entonces no se olvide que la corriente solo fluye sobre la superficie. Y nosotros queremos calcular, por ejemplo, cuál es la energía magnética asociada a este sistema. Bien. Entonces, vamos a utilizar este último resultado, este de aquí. Y observe que por este resultado solamente vamos a necesitar calcular el campo magnético. Entonces, este es un caso, por ejemplo, en el que usted no tiene un circuito cerrado, ¿no? Simplemente es una parte. Sin embargo, con la última expresión, que es en función del campo, solamente teniendo el campo, ya podemos calcular cuál es la energía magnética. Entonces, primero calculemos el campo. Bueno, se entiende que este cable coaxial es muy largo, ¿no? Entonces calculemos el campo con la ley de Ampère. Nosotros ya vimos en el pasado un problema similar y vimos que habíamos hecho algunas cuestiones de simetría y mostramos que el campo magnético es circular en esta región, ¿no? Entonces, de algo que hemos trabajado en el pasado, sabemos que el campo magnético en realidad es circular, ¿no? Así. Ya vamos a mostrar de nuevo esto. Entonces, si es circular, por la ley de Ampère, entonces conviene construir un loop de Ampère y calcular aquí el campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a construir este loop. Aquí está. Uno de los tantos loops. Entonces, ahora voy a calcular el campo en la región entre los dos cilindros. A esta distancia le puedo llamar ρ, ¿no? Entonces, utilizando la ley de Ampère, sería la integral de B phi, ¿no es cierto? Aquí el campo es circular y el camino también es circular, ¿no? Toma la misma dirección. Entonces será, bueno, en realidad es así, ¿no? Ya de frente.
B phi por el camino que sería 2pi por rho, toda la longitud del camino. Esto sería igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. La corriente encerrada por este camino es I. Siempre y cuando el rho esté entre A y B, ¿no? Bien, de aquí ya salió cuánto vale el campo magnético, entonces sería mu sub 0 por I sobre 2pi rho. ¿Correcto? Claro, vectorialmente. Profesor, Sí, dígame. una duda, ¿por qué las corrientes están en diferentes sentidos, profesor? Eso no lo entendí muy bien. Ah, ya, no, esa es la forma como funcionan estos cables coaxiales, ¿no? O sea, esa es la condición del problema, si usted lo quiere, ¿no? No hemos deducido eso, ¿no? Entonces, siempre que usted tiene un cable coaxial, normalmente en una parte del cable, la corriente va hacia un lado y en la otra va hacia el otro lado, ¿no? Entonces, esta es una configuración en este caso. Este es el problema. El problema es así, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, con esa configuración de corriente dada, calcule, ¿no? La energía. Entonces, el problema le va a decir, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Lo que es más común, en realidad, es que la corriente viaje por la superficie del segundo cilindro y viaje dentro del volumen del primero. Eso de ahí es más común de ver, ¿no? Pero bueno, también existe esta, ¿no? Que en ambos casos viaje sobre la superficie. Entonces el problema le va a decir cuál es la condición, ¿no? Profesor, una duda más. ¿El Sí. cable coaxial cuál de los dos cilindros es? ¿O los cilindros son la representación del campo? No, el cable son los dos. Son- El cable coaxial es el conjunto de los dos cilindros, ¿no? Entonces todo esto junto es lo que se le llama el cable coaxial. ah, ya. Claro, aquí falta explicar eso, ¿no? Porque hasta ahora en otros cables siempre utilizamos solamente uno, ¿no? Estoy utilizando el nombre porque se le da en laboratorio, ¿no? En laboratorio, inclusive si usted va a la ferretería, pide un cable coaxial, le van a dar algo parecido como esto, ¿no? Bien, entonces aquí usted ya tiene el campo magnético, ¿no? Entonces observe, repito aquí la utilidad de esta última fórmula, ¿no? Ya no necesito preocuparme del circuito, ¿no? Cuál es el área, dónde está el flujo, si no es una espira cerrada, entonces cómo calculo el flujo, etcétera. De frente voy al campo y después lo que tengo que hacer es integrar sobre todo el espacio. Solamente hay que recordar también, ¿no? Que para otros lugares el campo es cero, ¿no? Porque observe qué pasa si usted quiere calcular el campo afuera. Toma un loop de Ampere afuera, pero la corriente encerrada iba a ser cero. Corriente va para arriba, corriente va para abajo, corriente a cero, ¿no? Entonces, para ρ, este es un caso, ¿no? Otro caso sería para ρ mayor que B, entonces la corriente encerrada en este caso es cero, pues. Y para ρ menor que A, entonces en ese caso la corriente encerrada es cero, no porque se anulan las dos corrientes, sino porque no hay ninguna, ¿no? La corriente está sobre la superficie. Entonces, en cualquier otro lugar del espacio, el campo es cero, ¿no? A partir de esto se concluye que el campo es cero aquí y aquí también es cero. Entonces, solamente hay campo realmente en la región entre los dos. Entonces, la energía magnética será igual a 1 sobre 2 veces mu sub 0. Y aquí tendríamos que integrar sobre el volumen, ¿no? Sobre todo el espacio. Y aquí es b cuadrado. Aun cuando el campo fuera es cero, ¿no? Se integra ya. Obviamente esa parte sale cero, pues, ¿no? Lo que quiero decir es que no se integra solamente donde está el cuerpo, sino se integra en todo el espacio. Ese es el principio ahora. Entonces aquí sería, bueno, pues un integral de volumen, son un integral triple en realidad. ¿Cuánto vale el campo? El campo vale mu sub 0i sobre 2 pi rho
al cuadrado. El diferencial de volumen, un diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas es ρ diferencial de phi, diferencial de ρ, diferencial de z. Y el phi, bueno, se integra, en este caso es de 0 a 2pi, ¿no? Para tomar toda la circunferencia aquí. El ρ sería de A hacia B, nada más. Fuera de eso es otro campo, el campo es 0. Y z sería pues la longitud. Claro, como es infinito, aquí la longitud, ¿cuál será? Pues será la longitud infinita, ¿no? Entonces, claro, si consideramos el cable coaxial infinito, la energía va a ser infinita. Entonces, vamos a considerar solamente en una longitud L del cable, ¿no? O sea, el cable es infinito, pero voy a calcular cuál es la energía asociada a una longitud L nomás. Ya. Entonces ahí sí, la integral en z sería de 0 a L, nada más, ¿no? Bien, entonces esto aquí sería 1 sobre... Bueno, aquí hay varias constantes, ¿no? Por ejemplo, aquí el mu sub 0, el mu sub 0, el i, ¿no? Pueden salir de la integral, mu sub 0. Aquí hay un mu sub 0 abajo. Entonces, bueno, mejor después lo simplifico. También aquí tengo 2 veces mu sub 0, tengo un 2pi. Y aquí vienen las integrales. La integral en phi es 2pi, que nada depende de phi aquí en la integral. La integral en z es L. Y la integral en ρ sería 1 sobre ρ, ¿no? Sería 1 sobre ρ, diferencial de ρ, de A hacia B. Bien, aquí se va... Ah, no, disculpe, que hay un 2pi al cuadrado, ¿no? Sí, está al cuadrado. Se va esto con esto. Y se va a un mu sub 0 también. Entonces me quedaría... está bien, me quedaría mu sub 0, 1 nada más, y al cuadrado L. Y abajo en el denominador este mu sub 0 se fue con 1 de aquí arriba, 4pi. Y aquí sería Ln de B sobre A. Correcto. ¿Sí? Ln de B sobre A. Bien, esa sería pues la energía por unidad de longitud, ¿no? Por unidad de longitud. Entonces, inclusive aquí como le comentaba antes, ¿no? ¿Qué pasa si usted tiene eso y después quiere calcular la inductancia o le piden calcule la inductancia? Bueno, pues lo puede relacionar con la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inductancia de este material, de este cable coaxial, por unidad de longitud. ¿A quién es igual? Sería L, donde la energía magnética, a su vez, también se puede calcular como L por I al cuadrado sobre 2. Entonces, igualando estos dos, porque ambos son la energía magnética, Li al cuadrado sobre 2 igual a mu sub 0 I al cuadrado L sobre 4pi Ln de B, Ln de B sobre A. Bueno, de aquí ya se calcula la inductancia por unidad de longitud, ¿no? Sería mu sub 0, ya no sería I, sería L sobre 2pi por Ln de B sobre A. No, hay otra forma de calcular la inductancia. Sería otra forma de calcular. Bien. Por último, me parece que no vamos a tener más tiempo, la densidad de energía, por ejemplo.
O sea, si la energía es 1 sobre 2 veces mol sub 0 por la integral de b cuadrado en un volumen, observe, esto es un volumen, voy a poner adentro ahora la constante, igual que hicimos antes, ¿no? En con el campo, con la energía eléctrica. Entonces, si esto es la energía sobre todo el volumen, entonces lo que está aquí adentro es la densidad de energía. ¿Sí? Esta sería la densidad de energía, ¿no? Entonces usted siempre puede calcular también la densidad de energía, ¿no? Listo. Ujú. Entonces, en el caso anterior, ¿no? Para el problema, la densidad de energía sería todo este campo que hemos calculado al cuadrado, ¿no? Al cuadrado sobre 2 veces mu sub 0. Eso sería solamente dentro, entre los cables, ¿no? Entre los cilindros, disculpen, ¿no? Afuera sería 0, ¿no? Bien. Eso de aquí sobre energía, pues. Correcto. Bien, jóvenes, ¿alguna duda hasta ahí? A ver, ¿cuántas clases nos quedan? Nos queda, hoy día es lunes, nos queda el viernes, el lunes y el viernes, 3 clases. Ya. Nos queda entonces para hacer por lo menos hasta ondas electromagnéticas, tal vez, ¿no? Sí, creo que podemos llegar. Entonces, la próxima clase voy a hacer ya las ecuaciones de Maxwell para la electrodinámica. Y ya podemos comenzar con ondas electromagnéticas, ¿no? Y hasta ahí nomás vamos a llegar, ¿no? No creo que eh, corriente de desplazamiento, ya no creo que hagamos mucho más que eso. Eso, una pregunta. Sí, dígame. Eh, Respecto al integrar, cuando integraba respecto Ah, al cilindro, eh, en el caso de electrostática integrábamos sobre todo el espacio, ¿no? O sea, de cero al infinito. sí, aquí también, solo que no se ve, ¿no? Claro, aquí también, solo que las otras integrales son cero, ¿no? O sea, inicialmente usted tendría que integrar de 0 a 2pi, ¿no? Disculpe. Esta integral, es que me salté a un paso, ¿no? Esta integral de aquí en realidad es 1 sobre 2 veces mol sub 0, y aquí es esto, ¿no? B al cuadrado, diferencial de volumen. Y aquí sería, claro, el diferencial de volumen de nuevo, ¿no? Es ρ, diferencial de pi, diferencial de ρ, diferencial de c. Y aquí viene, ¿no? El phi es de 0 a 2pi, el ρ es de 0 hasta el infinito, ¿no? Y el z también, ¿no? O sea, sería desde menos infinito hasta más infinito. Esta sería la integral. ¿Qué cosa es lo que pasa? Es que esta integral la separo en varias, ¿no? Entonces, la separo en una que es justo esta, y después le debo sumar todas las otras integrales que sobran de todo el espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, una integral para ρ de 0 hacia a, ¿no? Y la integral en ρ de b hacia el infinito. Solo que en esos lugares el campo magnético es 0. Aquí lo hemos mostrado antes. Entonces este b cuadrado va a salir 0, ¿no? Son integrales de 0, ¿no? En realidad. Esa es ella. Entonces son 0, pues son sumar 0, ¿no? Entonces, al final, lo único que me interesa son lugares donde el campo magnético no sea 0, ¿no? Pero para eso tengo que determinar el campo magnético. Entonces, por ejemplo, si esto fuera solamente un cable, una línea de corriente, entonces ahí sí tendría que integrar en todo el espacio, por eso el campo magnético está en todo el espacio. En este caso hay una configuración tan especial, es como el solenoide, ¿no? Hace que el campo fuera de esta región sea 0, ¿no? Entonces cuando ya integro esto, pues en todo el espacio, esas regiones 0 no van a influenciar en nada, ¿no?
Y por eso solamente me queda eso, ¿no? Entonces, en realidad, voy a poner esto así, mire. Y de repente así va a quedar mejor. Entonces, he integrado sobre esta región más, también tengo que integrar 1 sobre 2 veces mo sub 0, ¿no? Sobre b cuadrado por diferencial de b sobre el resto del volumen que falta, ¿no? El resto del espacio. Se ha integrado solo sobre este espacio y falta la integral sobre el resto del espacio. Solo que en ese resto del espacio el campo es 0, ¿no? Entonces ya todo esto es 0. Creo que así queda mejor. ¿Sí? Bueno, yo medio que le corté, ¿no? No sé si esa era su duda, disculpe. Sí, sí, profesor, gracias. Ah, ya, esa era su duda. Profesor, Sí. una duda, profesor, no había entendido muy bien por qué fuera del cilindro el campo ya se vuelve 0, ¿no? Porque antes también nos había mostrado con otros cilindros y el resultado no era el mismo, creo. Ah, sí, sí. Es que este es medio especial, ¿no? En realidad hay 2 cilindros, ¿no? Ahora, usted estará de acuerdo conmigo, porque lo vimos en otras clases, que cuando la corriente es así, como esta, que viaja en la dirección Z, imagínese un cilindro nada más, uno de ellos. Cuando viaja en la dirección Z, el campo es circular. Entonces, si ahora hay 2 cilindros y los 2 así, también el campo va a ser circular. Entonces, primero que el campo es circular. Eso de aquí usted tiene que convencerse. Entonces, si ya se convence que el campo es circular, o sea, solo tiene esta componente, solo tiene esta componente en la dirección de phi, en todo el espacio. Entonces, usted le puede aplicar ampere. Entonces, aquí lo que he hecho en detalle es ampere entre el radio A y el radio B. Entonces, ampere entre el radio A y el radio B, ampere en realidad es esto, ¿no? B de L, ¿no? Sobre un camino cerrado, igual a mo sub 0 por I. Pero sobre este loop, por ejemplo, que he mostrado aquí, el B es uniforme, entonces campo, camino, el camino es toda la circunferencia, 2pi por ρ, mo sub 0 por I. Porque la corriente encerrada por este camino, estoy en la región donde el ρ vale entre A y B, o sea, entre los 2 cilindros, es solamente la corriente debido a un cilindro. Debido a la otra está fuera. Entonces esa corriente no está encerrada, solamente está esta. Entonces ahí en ese caso sería mo sub 0 I nada más. Y ahí determino esta expresión. Pero si yo ahora quiero calcular en otras regiones, por ejemplo, para ρ mayor que B, tendría que construir también un loop para recorrerlo vía la ley de Ampère, pero afuera de los 2 cilindros. Lo que pasa cuando me voy afuera y repito el mismo procedimiento que he hecho aquí, es que la corriente encerrada para un loop que contiene a los 2 cilindros es 0. La corriente encerrada, jóvenes, no solamente es sumar las magnitudes, ¿no? Hay que ver las direcciones. Entonces, por ejemplo, por aquí tendría I para arriba, I para abajo, ellas se anulan. Entonces, la corriente encerrada para este camino grande es 0. Entonces, si usted hace eso, y aquí pone 0 en lugar de I, repite todo este procedimiento, solo que con corriente encerrada 0, entonces usted va a ver que el campo magnético es 0 allá afuera. Y hace lo mismo adentro, ¿no? De nuevo, construye un camino, pero ahora adentro. Eso le va a ayudar a determinar el campo magnético para ρ menor que A, dentro del cilindro con menor radio. Ahí también la corriente encerrada es 0, porque este I fluye solo sobre la superficie lateral del cilindro, nada más. Por eso puse aquí superficie. Entonces ahí también la corriente encerrada es 0. Y luego el campo es 0. ¿No? Entonces ahí usted tiene que aplicar Ampère 3 veces, ¿no? En realidad, ¿no? Para tomar todo el espacio. ¿Sí? Bien. La próxima clase justamente trata de Ampère, de la ley de Ampère, ¿no? La ley de Ampère hay que corregirla todavía, pero para algunos casos especiales que en este caso no afecta, este caso vale, no hay ningún problema. La ley de Ampère funciona. Con esa corrección que vamos a hacer en la próxima clase, ya definitivamente tenemos las ecuaciones de Maxwell para la electrodinámica. Y ya
Ya con eso ya usted ya, si usted sabe pues las ecuaciones de Mason para electrodinámica, ya cualquier cosa usted puede resolver, ¿no? Cualquier situación, listo. Bien, jóvenes, entonces yo lo voy a dejar por ahí el día de hoy porque ya no tiene caso comenzar con ese tema, nos vamos a quedar en la mitad. Y, ya les quería comentar, el día de ayer he publicado, ¿no?, las notas de los laboratorios. De laboratorio, disculpe, jóvenes, recién veo el chat, no me aparecía el chat antes. De esa forma saca el potencial eléctrico. Me disculpen ahí las personas que han estado mandando mensajes desde las 8:30, veo, ¿no? Por algún motivo no me aparece automático el chat, sino que lo tengo que estar abriendo, ¿no? Y me olvidé de abrirlo y recién veo aquí algunas preguntas. No llegaremos a óptica, ¿para qué me dices? No. Con suerte llegamos a ley de Snell, ¿no? Pero, o sea, no vamos a llegar a hacer lentes, esas cosas. El cable coaxial es infinito. Llegará a dejar trabajos. Ya, bueno, primero voy a hablar sobre el laboratorio. Ayer me lo he pasado el día entero viendo los laboratorios y bueno, pues con mucha satisfacción veo que hay grupos que están trabajando muy bien, ¿no? Y bueno, pues me he visto los videos completos de algunos grupos, han hecho videos inclusive de media hora, ¿no? Hay videos de media hora, ¿no? Un poco más inclusive. Algunos están haciendo cosas así bien sofisticadas, ¿no? Se ve que se está trabajando con responsabilidad, ¿no? Aún así siempre hay cosas para mejorar. Yo siempre llamo la atención, pues, ¿no? De que me parece que donde ustedes deben invertir más tiempo, no sé, me da la sensación que es en la parte de las conclusiones, la parte de observaciones, ¿no? O sea, yo les recomiendo que, no a todos los grupos, ¿no? Muchos grupos ya están trabajando bastante mejor eso, ¿no? Que conversen entre ustedes, ¿no? Qué tipo de conclusiones, de observaciones se pueden llegar, ¿no? Esas cosas son importantes, ¿no? Bueno, hay grupos que tienen nota baja, justamente porque hay grupos que ni conclusión ponen, ¿no? O sea, responde las preguntas que se dejan en el laboratorio y no muestran conclusiones. Yo ya les comenté que se tiene que respetar, ¿no? Lo que hemos establecido desde el principio, ¿no? Sobre el formato, ¿no? Que tiene que tener, pues, sus conclusiones. Yo realmente donde me demoro más tiempo viendo los informes es leyendo la introducción, las conclusiones y las observaciones. Es lo que más me llama la atención siempre, ¿no? Entonces, pues no tiene sentido un informe de laboratorio que no concluye nada, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas no las puede dejar pasar por alto, ¿no? Y otra cosa, yo tengo que estar mandando ese correo porque el video que me mandan no me dan acceso, joven, lo ponen privado, ¿no? Entonces ahí ya pues no puedo ver, ¿no? Entonces, no haga eso. También nunca envíe un informe en formato Word, ¿no? Siempre en PDF, ¿no? Porque si no se desconfigura todo, ¿no? Y bueno, básicamente esas son lo que tengo que decir sobre los laboratorios, ¿no? Todavía quedan 2 laboratorios. Me falta corregir el 5, el 6 ya les entregué y ustedes tienen que hacer el 7, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, bueno, ya, buena suerte, ¿no? Ya les comenté sobre el 7, ¿no? Piénsenlo bien. Hemos establecido una fecha de entrega, me parece el día viernes, ¿no? ¿Alguien recuerda, jóvenes? Para el último laboratorio, ¿cuál es la fecha de entrega? ¿Día 5? No, día 26, ¿no? Sí, 26 decía. 26, ¿no? El laboratorio 6 se entrega ahora el 19, ¿no? Día 26. Bien, entonces, cualquier inconveniente pues, que usted tiene. Ya, perdón, alguien me escribió y me dijo que no se puede abrir el simulador.
En ese momento me olvidé de responderle, porque ya era un poco tarde, creo, cuando lo vi el correo. Pero lo intenté abrir y sí lo pude abrir, ¿no? En realidad usted tiene que descargarlo, ¿no? Y si su computador o celular no lo está abriendo, prueben otro, ¿no? Porque yo lo descargué y lo pude abrir rápidamente, ¿no? Entonces, ve ahí con sus compañeros. Ahí ustedes deben tener algún grupo de WhatsApp donde ustedes conversan, ¿no? Apóyense, ¿no? Si es que alguien no lo ha podido ¿cómo se llama? Abrir para hacer la simulación, realícelo. Igual cualquier inconveniente me lo comunica, pero me lo comunica con tiempo, pues jóvenes, ¿no? O sea, algunas personas me han entregado un laboratorio fuera de fecha, ¿no? Y yo no se los he aceptado, ¿no? Entonces, el laboratorio era para una fecha X y me lo entregan 4 días después sin la mínima justificación, ¿no? Ahora ya no, ahora ¿cómo justifican, no? Ya después de un mes, ¿no? Otras personas se han olvidado de poner el video, ¿no? No han puesto video y, bueno, pues si no han puesto video y no han puesto porque no han querido poner, no es porque se han olvidado. Claro, ahora me dicen, no, he tenido un problema técnico, pero el problema técnico lo reporta un mes después. Porque, por ejemplo, laboratorios que eran para entregarse el 15 de enero, ahora me reportan, ¿no? Profesor, tuve un problema técnico. Ya, pues, ya puse la nota, ¿no? Después de un mes, no va a reportar un problema técnico. El problema técnico es el día, ¿no? Que usted va a entregar, ¿no? Profesor, no puedo grabar un video porque, en fin, tengo un problema técnico, correcto. Entonces, en esos casos ya, yo he establecido las reglas claras, pues, al principio del curso, ¿no, jóvenes? Al principio del curso de laboratorio y reiteradas veces he comentado que el video para mí es fundamental, ¿no? Porque el video yo veo, pues, cómo están trabajando, quién está trabajando, ¿no? Profesor, ¿cuál es En fin. el tiempo apropiado para el video? No, el video en realidad no tiene nota. O sea, usted puede hacer un video de 1 minuto, de 10 minutos, de media hora, puede hacerlo muy, muy bien el video. El video no da nota, ¿no? Realmente lo que importa es el informe, ¿no? Entonces usted puede hacer, hay personas que me han puesto videos muy cortos y aún así tienen muy buenas notas en los laboratorios porque el informe está pues muy bien hecho, ¿no? Tiene pues sus observaciones, tiene sus conclusiones que se nota que lo ha trabajado, objetivos, hay jóvenes que me ponen objetivos específicos, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? No solamente el objetivo que yo coloco en la guía, ¿no? Sino colocan sus objetivos específicos. El video en realidad no tiene nota, pero a mí me gusta verlo, ¿no? Porque ahí yo veo más o menos cuál es el... A ver, primero yo veo el video y a mí más o menos me doy cuenta más o menos cómo es el informe, ¿no? Entonces ya después ya veo el informe más rápido, pero en realidad el video no tiene nota. Lo que sí no puede ser es que no se entregue el video, ¿no? El video es fundamental y ya se estableció eso al principio del ciclo. Ahora, si no entrega video, no hay nota. Ahí sí, pues no. El video puede ser pues 1 minuto por último, ¿no? Pero tiene que haber video. Bien, entonces, habiendo dicho eso, entonces, y ahí les dejo con esas indicaciones, a ver, para que todavía puedan mejorar, ¿no? Este, sus informes, todavía quedan algunas notas, ¿no? Recuerden que se eliminan 2 laboratorios. Bien, jóvenes. Entonces, yo lo voy a dejar por ahí. Dos laboratorios. Sí, dígame. Trabajo, creo que sería trabajo 3, ¿no? ¿Ya dejé 3? Ah, ya dije el 3. Ya, ese Dos, ¿no? mire, no creo que deje un trabajo más. ¿Sabe por qué? Porque faltan 2 semanas. La próxima semana hay PC. Ustedes tienen 2 laboratorios para hacer y después tienen el examen final. Recuerde que esos trabajos no van a subir puntos, sino ese trabajo lo que van a hacer es eventualmente, si es que usted está necesitando pues medio punto, un punto para pasar el curso, yo voy a ver cuál ha sido su desempeño, ¿no? En clase, ¿no? Para ver pues si es merecedor, ¿no? Porque yo soy totalmente contra de trabajos de última hora, ¿no? Última hora, al final del ciclo, jóvenes que no se han aparecido todo el ciclo quieren salvar el curso, ¿no? Entonces al final del ciclo yo no dejo trabajo, yo lo que veo es el desempeño, ¿no? Entonces
compañero que, por ejemplo, le falta un punto al final, ¿no? Profesor, me falta un punto, un trabajo. No hay trabajo. Lo que hay es, vamos a ver cuál ha sido su desempeño, ¿no? Entonces me siento ahí con el alumno en el Zoom y empiezo a abrir, ¿no? A ver los trabajos que ha entregado. He entregado tal trabajo, vamos a ver cómo lo ha desarrollado. Voy a ver de nuevo sus informes, ¿no? Cómo se ha comportado pues, en los laboratorios, ha entregado todos sus laboratorios, veo que más o menos ha tenido un buen desempeño, ¿no? Entonces ahí, bueno, efectivamente, ¿no? El alumno es merecedor, vamos a suponer, ¿no? De una consideración, vamos a llamarlo así. Pero ahora pues le falta un punto al compañero, le falta un punto y medio, y veo pues que no ha entregado 3 informes, no ha entregado ningún trabajo, ha faltado a las primeras PCs, en fin, ¿no? Totalmente pues no hay, pues no hay. En ese caso, ¿qué hago yo? El alumno quiere que le dé un trabajo para que al final del ciclo pues salve todo, ¿no? Este, no, pues no, en ese caso no se puede. Entonces yo creo que con los trabajos que hemos dejado ya es suficiente, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Sí, jóvenes, dígame, dígame. El profesor Ah, han sido dos trabajos, nada más. 2 trabajos. Sí, pues a mí me parecía que han sido 2, ¿no? Bueno, pues si su compañero ha entregado 3, mejor todavía, ¿no? Ah, ya. No, perfecto, perfecto, está bien. Ya, 2 trabajos, ¿no? Bacán. Bien, jóvenes, entonces yo lo dejo por ahí y nos vemos el día viernes, ¿no es cierto? Sí. Ya. La nota 5, bueno, esta semana ya no prometo nada, ¿no? Tal vez el próximo final de semana, ¿no? O sea, el próximo domingo, ¿no? El que viene, ¿no? Bien, jóvenes, entonces lo dejamos por ahí y ya nos vemos el viernes. Chao. chao, Luego, profe. profesor.